Moe Studio. Por ejemplo, mi esposa es tremenda, es muy brillante, trabaja espectacularmente. Y por ejemplo, hay detalles que a ella le gustan las herramientas y le gusta desarmar electrodomésticos y arreglar las cosas. Seguimos siendo los mismos hombres, pero solamente hoy estamos ajustando estos patrones, estos pensamientos preestablecidos. Los estamos rompiendo esa inercia, ¿no? Cambiando la inercia para decir, oye, qué padre, a ver, hoy estamos probando, tenemos más disposición a probar. El niño empezaba a llorar, despertaba, Diana estaba súper dormida, entonces yo me paraba, iba por el bebé, lo veía, Diana seguía acostada, yo se lo ponía en el pecho, así casi, ella prácticamente ni se despertaba, me esperaba que terminara de comer el bebé. Fíjate que yo acompaño a unas primas que se quedaron huérfanas, las acompaño hace años. Y hace esta semana una de ellas ya está mayor, 25 años. Su novio la invitó a Cancún y se fueron a Cancún. Y ya tenía tiempo que no las veía. Ya están grandes, ya terminaron la universidad y las he acompañado. Y me escribió hoy, esta semana, para decirme, ¿qué crees? Mi novio me invitó a Cancún y acabo de llegar. Lo que puede llegar a ser complejo es las diferencias sutiles de la educación de tu pareja y de la familia de tu pareja y tu familia, ¿no? Por ejemplo, ahí sí con Diana teníamos diferencias que yo no sabía de noviazgo y de plática y de... No, y además cada espacio, yo creo que ya es un tema de no es tolerante, ni tampoco somos papás maravillosos los que no nos asustamos o que no nos despeina el que los hijos pidan una Barbie. Uh-huh. Más bien creo que hay que normalizarlo y es parte de la normalidad de que las niñas jueguen fútbol o que les gusten las herramientas. Que tampoco tenían que tener la presión de, es que soy mujer científica, tengo que ser premio Nobel, tengo que ser la mejor. Todas estas mujeres profesionistas actuales que tienen que ser perfectas mamás, perfectas esposas y triunfadoras en sus negocios y directoras generales de la compañía, porque la mujer, ¿no? Empoderamiento. Oye, y en todo este proceso, yo recuerdo por ahí que me contaron una anécdota tuya en la crianza de tus hijos desde pequeño. ¿Cuál? Una donde tus hijos empezaron a tener un vínculo también con su propio referente de la crianza que estaban viviendo. Cavernícolas, si a ti te preocupa que tus hijas jueguen al fútbol con carros, que te pidan herramientas, que sean curiosas por otras cosas que son lejos de los roles preestablecidos, o que a tus niños les guste cargar las muñecas, estamos hablando de la paternidad sin roles en este episodio. No te preocupes, muchos como tú también nos hemos preocupado por vivir esos momentos, pero ¿saben qué? Cuando vences esa ansiedad, esa inseguridad, se convierte en una relación de alta confianza con tus hijos. De eso y mucho más en este episodio. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cavernícolas, el podcast para papás, pero como saben también, el podcast para hablar de las masculinidades. Y hoy tenemos en la cueva como cavernícola invitado a Juan Luis López Barreiro, que es un experto comunicólogo, un líder de opinión en la industria de la iluminación. Él dirige además una de las revistas de mayor influencia en México y en América Latina para esta industria tan especializada que es la iluminación, y su revista, su proyecto se llama Illuminet y es un referente para el mundo de la arquitectura y de la iluminación, pero también tiene la otra gran faceta como autor, como escritor, como cuentista, como ensayista, como novelista de a 3 libros y muchas participaciones como cuentista en otras publicaciones. A mí me da un gusto hoy tener en esta cueva y darle la bienvenida a mi queridísimo Luis. Hola. Luis Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy contento de poder estar aquí conviviendo, platicando y a tus órdenes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues gracias por estar en la cueva, por venir con nosotros. Que esta cueva es una cueva que se ha vuelto un espacio cálido para recibir las historias de cómo paternamos, Luis. Ok. Y yo sé que tú tienes
2 críos y además críos que ya, son crecieron. adultos, Ajá. ya crecieron. Sí, fíjate que a mí me ha gustado mucho todo, me gustó mucho, sobre todo cuando eran más pequeños, poder disfrutar plenamente a mis hijos, entrándole a todo, ¿no? A cambiarles pañales, a cargarlos, a limpiarles los mocos, llevarlos a la escuela, ¿no? A diferencia de tal vez otros papás de otras generaciones que los padres, hombres, se perdían muchos momentos de convivencia intensa con los bebés, ¿no? Sobre todo Ujú. por poner una distancia, ¿no? Y nada más encargarse Sí, jugar de el rol tradicional el de rol la tradicional. proveeduría. Así es. Oye, Luis, pero por ejemplo, tú hacías esto, empezaste a hacer esto desde hace 25 años, que tú tienes un hijo de 25 años y Sí, otro de de 22. 22. En aquel entonces todavía no era normal que un papá estuviera tan involucrado, más allá de la presencia, más allá de la proveeduría, que estuviera tan involucrado. ¿Cuáles fueron los retos que más te enfrentaste en ese momento donde implica tiempo? Sí. Y pareciera que el tiempo tiene que destinarlo a la proveeduría. O parecía que antes era así, o ya no tanto. Sí, bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Importantes. Mencionaste por ahí al principio mi gusto por la literatura, ¿no? Ajá, Y mi primera maestra de literatura, ¿no? sí, Que también es familia y es gran amiga, en paz descanse, Marcela Guijosa. ajá. Ella era una mujer feminista con una trayectoria grande en el movimiento feminista, escribía en la revista FEM, etcétera. Todavía no estaba tan de boga el tema, ¿no? Como hoy lo conocemos. Como hoy ha estado, pero en la convivencia con ella me hizo ver una forma diferente de estar con las mujeres, ¿no? Ujú. De una De cuestión relacionarte con el mundo a relacionar femenino. con el mundo femenino. Entonces, Ujú, ahí hay un primer clic. Entonces yo en mi matrimonio lo ujú, hice así, ¿no? Siempre. ujú. Y también tuve la fortuna con mi esposa Diana, a los pocos meses de casados, emprendimos un negocio juntos. Mm, Entonces trabajábamos de la mano, ella y yo al principio, los dos en nuestra casita ahí haciendo proyectos de comunicación y así. sí. Entonces llevábamos el trabajo y la casa en paralelo, realmente. Entonces, Mm, cuando vinieron los hijos, pues mientras uno a lo mejor estaba atendiendo a un cliente una llamada, otro estaba atendiendo al bebé y como se ofreciera, el que le tocara, pues le entraba. Entonces eso facilitó y yo tuve la oportunidad de estar mucho más cerca de mis hijitos, ¿no? sí, En las primeras etapas y después, ¿no? en todo. Oye, pero por ejemplo, tú dices, tengo una influencia de tu tía, Ujú. un familiar que detonó una forma distinta de ver el mundo, de pensar, de considerar tu masculinidad, el ser hombre en tu relación con las mujeres, con Así el es. mundo femenino. Y además eso entiendo que también influye en la parte de las letras, en la literatura, en lo que te dedicas, en tu otra pasión que tiene que ver con ser autor. Pues sí, ella te digo que era mi tía, estaba casada con un hermano de mi mamá Ajá. y teníamos un vínculo ahí, pero me invitó a un taller que ella hacía y ahí hicimos una relación de amistad fuertísima con otros amigos, también escritores. Entonces teníamos una relación en dos planos, Ujú. muy potente, era gente espectacular, ¿no? Y esto después de la chorcha o después del trabajo de literario, estar corrigiendo cuentos, etcétera, salían las pláticas de que estábamos haciendo cada quien y se fue permeando todo esta cosa de análisis de los micromachismos y de las formas y de otro amigo que se estaba divorciando y por qué y cómo. Entonces, yo era el más joven de ese grupo y pues Sí. absorbiendo muchas cosas, ¿no? De la forma de ver el mundo y aprendí ahí a ver diferente a las mujeres mi papá, mis tíos, algunos eran pues con esa forma más tradicional, ¿no? Del proveedor y de poner una barrera y de y ponerse siempre un pasito arriba, ¿no? Sí. Y creo que no vale la pena hablar demasiado de eso, pero así a mí sí me cayó un 20 y de inmediato lo traté de poner en práctica con mi esposa, ¿no? Y de inmediato cuando vinieron los hijos, pues más, ¿no? Porque Sí. ahí sí, y eso a mí me dio pie a disfrutarlos de una manera mucho más intensa que otros amigos que conozco, que no ¿Qué tuvieron esa frase oportunidad. o qué experiencia que te sembró
este cambio de chip frente a tu mundo masculino, ¿no? Tu papá, tus hermanos, tus amigos que hace 25 años, hace un cuarto de siglo, el mundo era muy distinto, Luis. Ujú. Ahí, ¿qué te hizo? ¿Recuerdas alguna frase, algo que te haya sembrado este chip para cambiar la inercia de lo que decían que debería significar la forma de relacionarse los hombres con el mundo masculino y con el mundo infanto-juvenil? Mira, yo creo que ayudó mucho el que mi esposa y yo emprendiéramos juntos Sí. el negocio, en donde le entráramos a lo que es construir una nueva familia, y un nuevo rol, y una nueva empresa pequeñita, etcétera. Y entonces ahí, por ejemplo, mi esposa es tremenda, es muy, muy brillante, trabaja espectacularmente. Y, por ejemplo, hay detalles que a ella le gustan las herramientas y le gusta desarmar electrodomésticos y arreglar las cosas. A ella le encanta eso. Y en mi casa no éramos así, teníamos nuestra cajita de herramientas en mi casa de soltero era de ese tamaño y ella tenía así, Ajá. ¿no? Entonces, por ejemplo, ese rol de arreglar, no sé, un contacto de luz, pues lo hacía ella, ¿no? Ajá. Y a mí, pues perfecto, y a mí en ese momento estaba lavando los platos. Ujú. Y entonces como que no importó qué rol fuera, y entonces a veces yo estaba viendo un cliente y ella estaba cocinando, o al revés, si era el cliente mío, yo estaba atendiéndolo y ella estaba haciendo otra cosa. Entonces, eso nos fue llevando a poder tener un vínculo pues muy igualitario, muy, muy parejito, muy a gusto, ¿no? Sin estar, el que debe hacer tal cosa es el hombre y la que debe hacer la otra cosa es la mujer, ¿no? Y insisto, con los niños me acuerdo muy bien por ejemplo, de la época de la lactancia. Ajá. Sí, a Diana le cuesta mucho despertarse, duerme, es muy dormilona, ¿no? Entonces, a mi hijo, el más grande, Vinicio, pues me acuerdo muy bien que había que darle de comer a medianoche, ¿no? Ajá. Entonces, el niño empezaba a llorar, despertaba, Diana estaba súper dormida, entonces yo me paraba, iba por el bebé, lo veía, Diana seguía acostada, yo se lo ponía en el pecho, así casi, ella prácticamente ni se despertaba, me esperaba que terminara de comer el bebé, se lo quitaba, lo hacía eructar, le limpiaba, si había necesidad lo cambiaba, Ajá. y Diana pues, seguía dormida. O sea, lo único que hizo fue prácticamente sin moverse de su postura recostada fue poner el pecho, ¿no? Yo me encargué de absolutamente todo lo demás, porque para mí no era tan pesado Ujú. levantarme en la madrugada, ¿no? Y mientras más cansado estás y mientras más tarde, yo sí lo decía esto mucho, la mejor sonrisita, la mejor carita que te hace el bebé es a las 4:30 de la mañana después de comer, que tú dices, ay, qué flojera, y está el bebé espectacular, ¿no? Y eso yo tuve oportunidad de disfrutarlo de esa manera, ¿no? Y así nos íbamos llevando con Y mi es que son esposa. esos grandes momentos, Luis, que tus hijos te regalan cuando menos te lo esperan. Así es. Y tienes razón, además es recordar que esta sonrisa, este gesto de plenitud, de satisfacción, de cobijo, o esta noción que van creciendo los hijos de apapacho, ¿no? Que un Ujú. bebé no conoce el concepto apapacho, pero sabe, lo siente, y con esa expresión de gracias por darme de comer, gracias por cambiarme, por mantenerme calientito, me voy a dormir 2 horas, después regreso a chingar, vuelvo a Sí. llorar otra vez, lo que sea, Sí. ¿no? Pero estas son estas gratificaciones que de repente creo que los papás no sabemos cómo explicar por qué disfrutas la paternidad. Claro, también me acuerdo bañarlos, ¿no? A los bebés era riquísimo, ¿no? Así, en la regadera ahí, un tip era que ponerte una playera, ¿no? Ajá. Porque si no se te está resbalando el bebé. Y pues esas cosas las disfruté a plenitud, ¿no? Y luego ya más grandes, llevarlos a la escuela, acompañarlos, pues es algo que no te debes de perder, ¿no? Y que a veces algunos hombres se pierden, pero cada vez yo creo que ahí va la cosa, ¿no? Cada vez hay más hombres más sensibles, entrones y eso, y pues está genial, ¿no? Yo creo que seguimos siendo los mismos hombres, pero solamente hoy estamos ajustando estos patrones, estos pensamientos preestablecidos, los estamos rompiendo esa inercia, ¿no? Cambiando la inercia para decir, oye, qué padre, a ver, hoy estamos probando o tenemos más disposición a probar la presencia en la paternidad, la crianza, el acompañamiento, el estar, Ujú. para disfrutarlo y ver que no era tan malo. Y que yo creo que también muchos hombres hacemos estos cambios porque cuando éramos niños sabíamos que lo necesitábamos, pero no sabíamos decirlo cómo.
Ujú. Y dices, oye, creo que esto me hubiera gustado tenerlo, recibirlo de mi padre. Y no es que tampoco sea que los papás sean malos, así estaban educados. Esos eran sus referentes culturales y para muchos es lo que les alcanzaba emocional y racionalmente también para darnos, ¿no, Luis? Sí, no, y lo bonito de estos tiempos es que ahí están los discursos y están las nuevas formas y romper, pues, estereotipos, ¿no? De a fuerzas alguien tiene que estar haciendo la parte de proveeduría y la parte de casa. Y yo también conozco parejas, por ejemplo, que en donde a la mujer en el trabajo le va mejor, tiene mejor puesto, mejores Sí, prestaciones y demás, y pueden llegar a tomar la decisión de que una pareja sacrifique un poco una parte profesional que puede ser el hombre por el hogar, sí, mientras la otra está descollando de otro lado. Y que antes era eso súper complicado porque igual la mujer podía ser vicepresidenta corporativa de lo que tú quieras, sí. pero pues el que trabajaba era el señor y pues se perdía eso, ¿no? Y creo que pues no tiene por qué, ¿no? Y así en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo fuiste moldeando esto que tú dices? Oye, yo compartí con mi pareja, con mi esposa, el negocio y la crianza y el hogar. Así es. Pero ¿cómo fuiste moldeando que para allá iba a ser? O sea, tienes una frase, hay una filosofía, hay algo que te repetías a ti mismo para hacer estos ajustes. Pues no necesariamente. Fíjate que mucha gente nos preguntaba a Diana y a mí que cómo era posible la convivencia, ¿no? Hay gente que lo sentía muy difícil. Dice, ¿cómo puedes trabajar también con tu Tu pareja. esposa y luego la casa, y etcétera, con tu pareja? Y nosotros decíamos una frase que el trabajo nos ayudó también a salir adelante mucho como pareja. Por ejemplo, a lo mejor en la mañana habíamos tenido alguna discusión o algo por X tú quieres el desayuno, pero luego tocaba trabajar y entonces en el trabajo teníamos que ver algún proyecto, mandar un presupuesto, hacer tal desarrollo para creativo para algún cliente, etcétera. Y empezábamos a lo mejor, si estuviéramos enojados, pues íbamos sacando el día a día, terminaba la jornada laboral, nos había ido bien, y era pues ridículo decir, pues es que en la mañana estábamos enojados, ahora yo no puedo volver a hablar, sino que toda la trayectoria del día laboral, en donde estábamos compartiendo metas y sacando adelante la empresa, pues nos cambiaba el ánimo y entonces nos hacía que pues siguiéramos adelante bien, ¿no? Entonces Ujú. que esta cosa de compartir muchos elementos, nos ayudó a distraernos y hacer otras cosas, o a lo mejor, como te decía, pues estábamos cerca de los niños, pues ya a la hora de estar con ellos, pues no es que se te olvide, sino que relajas así la tensión y eso, y luego ya puedes a lo mejor regresar a lo que habías discutido, pero ya no caliente ni en el momento más tenso, ¿no? Sino que pues Qué ya difícil es eso, pasado. ¿no? Te enojas con tu pareja por lo regular y te dura esa muina todo el día. Luego, no sé, yo conozco cavernícolas como yo que nos dura la muina mucho tiempo Ajá. y terminas, y qué bueno que no trabajo con mi mujer. Dices, oye, ¿cómo te vas repitiendo a ti ese espacio de respirarle el enojo, digerirlo, dejarlo que fluye para que no te distraiga en la vida laboral? Sí, se me hacen de las artes más sofisticadas de un ser humano, mi querido Luis. Fíjate que ese punto en general no me costaba trabajo. Yo puedo estar muy así enojado a lo mejor, pero si el tema que había que abordar laboralmente era fuerte, importante, pues me robaba toda mi atención, ¿no? Y Sí. realmente sí nos cambiaba, yo creo que el chip, ¿no? Entonces, y sí nos ayudaba, la verdad, ¿no? Entonces, sí sé de algunas personas que llevan conflicto digamos, personal al trabajo, ¿no? Que parejas algunas que trabajan juntos y dice, pues como estaba en la mañana, pues ahora no te voy a hacer caso con el proyecto que me estás, o la idea que estás poniendo, porque no. Sí, Pero pues eso es un gran error, o sea, sí. es tonto, aunque bueno, puede pasar, ¿no? Y pasa. Oye, y hoy eres un papá cavernícola con 25 años de experiencia. Ujú. ¿Pero qué te hubiera gustado saber cuando le ibas a entrar a la paternidad, Luis? Fíjate que lo que puede llegar a ser complejo es las diferencias sutiles que de la educación
de tu pareja y la familia de tu pareja y tu familia, ¿no? Por ejemplo, ahí sí con Diana teníamos diferencias que yo no sabía de noviazgo y de plática y de los ímpetus. El cariño de No los le hijos damos era muy importancia. bien, no le dábamos importancia, pero por ejemplo, ella le daba mucha importancia a cierta corrección y maneras en la mesa, ¿no? Con los niños. Y que agarraran bien los cubiertos y que se sentaran La derechitos y masticada. con la boca cerrada, etcétera. Y no es de que en mi casa, mis papás sí éramos guarros y cada quien comiera como quisiera y se batiera, pero tampoco le dábamos tanta importancia, ¿no? Entonces, de repente, cuando Diana le llamaba la atención a uno de mis hijos por algún comportamiento en la mesa, yo me sentía como raro, ¿no? Porque normalmente en otras muchas cosas de la vida trabajamos juntos y hacíamos y tornábamos. Eso no pasaba, siempre como que éramos, concordábamos con ciertas ideas, ¿no? La mayoría, pero estas de repente dije, ¿qué huele, no? Ajá. También ella era un poco más, ya más grandes, adolescentes, etcétera, ella era un poco más firme en la hora de la llegada, ¿no? Que esté aquí a tal hora. En su casa eran muy estrictos, en mi casa era, mientras avisaran no había problema, y entonces ahí también hubo una negociación, ¿no? O sea, tampoco trató a ella a mis hijos tan estricto como le tocó a ella con su familia en cuanto a los horarios de llegar al adolescente, pero pues sí fue más, les pidió más disciplina, no sé si disciplina, más orden a los chavos que si iban a llegar tarde, justificaran perfectamente que dónde andaban y por qué, y que de preferencia, pues, si decíamos que regresaran a la 1, pues, si daba la 1 y no pensaban regresar, que ahí de ellos sí no se reportaban, ¿no? Entonces, se negoció muy bien y así funcionó, pero también esos eran diferentes formas educativas, ¿no? De costumbres que teníamos cada uno, y eso a veces en la paternidad sí es complejo, porque pues los niños dependen de los dos y si no hay de acuerdo, de repente, ups, ¿no? Sí, mensajes confusos. Pero oye, qué interesante y qué importante lo que dices, Luis. Porque yo creo que cuando estamos estableciendo las relaciones de pareja, nos pensamos más en ti, en tu satisfacción, tu enamoramiento, tus sensaciones, tus emociones y las de tu pareja. Y no todo el tiempo preguntamos sobre los modelos educativos o las visiones de la familia, de cómo es ser familia. Sí. Lo vemos poco, por más que convivas en casa de ella o en casa tuya, no lo ves poco hasta que estás viviendo en carne propia situaciones difíciles como una mesa de desayuno, de comida con tus hijos. Así es. Porque a mí me pasa lo mismo, de repente con mi esposa, comiendo con mi hijo, hay una relación de madrastra e hijastro, ¿no? Y se quieren mucho con ese rol los dos. Y de repente, pues hay mucha importancia a la forma en cómo come. Y no Sí. hables y no platiques tanto y come más. Y yo así de ver, yo siento que la plática está fluida Así y es. me interesa seguir escuchando más. Pero sí hay esos choques culturales, estos choques culturales de las familias, nunca les prestamos tanta atención sobre qué detalle puede generarte a ti un enojo, una amuina, una diferencia, y luego ver si son negociables o no son negociables entre la pareja. Sí, ¿no? Luego los respuestas en automático, ¿no? Por ejemplo, Sí. me acuerdo que, por ejemplo, mi hijo Julián o Vinicio, ya más adolescentes, querían pedir permiso para irse de campamento de la escuela, ¿no? Y entonces llegaba en la comida y dice, oigan, me quiero ir de campamento. Y entonces mi primera respuesta era, ¡ay, qué padre! Sí. Y la de Diana es, a ver cómo está eso, ¿no? Ajá. Y era en automático, ¿no? Claro. O sea, una estaba así más precavida y yo, wow, sí, ¿a dónde? Aventura. Antes de la aventura, y ella, pues, ¿con quién vas y por qué? Y es seguro, etcétera, ¿no? Pero lo que era impresionante es que la respuesta instantánea de ambos en ese momento era diferente, ¿no? Porque nos agarraba así, entonces, no habíamos tenido tiempo de a lo mejor oye, hacer team back, ¿no? Y Sí. ponernos, ¿no? Ella podía tener un no rápido y un sí de inmediato. Sí. O al revés, y entonces teníamos ahí que como que reordenar criterios, ¿no? Y a veces pues, reaccionas, ¿no? Pero es que es padre porque, o sea, tú lo que estás hablando y describiendo es que también como el mundo femenino educa, cría y responde, y como el mundo masculino responde y cría. Para ella era una situación de posible potencial peligro,
de protección necesario y agudizado, y para ti era un escenario de aventura, Así es. de experiencias, de qué padre vivir eso y que se vayan al mundo a vivir. Sí. Ahí lo ideal es poder tener la combinación, ¿no? Sí. Y poder tener ese criterio para poder darles esas dos protecciones o esos dos aspectos al crío, pero de repente pues no pasa eso, ¿no? Y más bien entras en conflicto, ¿no? Sí. O de quién da permiso y por qué no, y entonces... Sí, los egos. Pero creo que la situación de un matrimonio, una pareja frente a los hijos es vencer los egos, Luis. Sí. No es tener la razón siempre. Así es. Es pensar el bien común, el bien mayor, lo mejor para ellos o para ella o para él, para ellas. Sí, exacto. También algo que ahorita me está viniendo a la cabeza, hablando de otras parejas, también yo me acuerdo también con mis hijos chicos, ellos hacíamos que jalaran con nosotros. Por ejemplo, hasta de bebés, si teníamos fiesta, pues los llevábamos en un bambineto y los poníamos, y si queríamos llegar tarde, obviamente, pues ya no tomas tanto, o uno se cuida, o llegas más temprano, pero no parar nuestra forma de vida y de divertirnos. Y que otros amigos, por ejemplo, si cuando había un bebé o algo, o sea, dejaban de salir, dejaban de rompía su vida social. Se rompía su vida social y ciertas rutinas de la pareja, y creo que eso es un error, ¿no? Tienes que poder también involucrar a los hijos en tu dinámica de pareja para que ellos se adapten a ti, porque finalmente los que llegaron no son ellos. Obviamente cambias modelos y los proteges porque son prioridad, pero no necesariamente debes de dejar de mantener un estilo de vida que tú tengas, ¿no? Y eso también lo pusimos en práctica y pues funcionó bastante bien, ¿no? Hace un tiempo me decían alguien que los que cambian, más bien hay que aprender a hacer que nuestros hijos que llegan se adapten a la vida de los que ya están. Sí, así es. ¿No? Que es lo mismo que dices, que no cambie, vas a ajustar cosas, vas a cambiar, pero no tienes que transformar todo en relación a los hijos. No te puedes volcar, porque ahí creo que es un extremo que lleva a situaciones difíciles la pareja, ¿no? Sí. A los hombres cuando llegan nuestros intrusos o nuestras intrusas a nuestras vidas, nos tarda mucho el tiempo, pasa mucho tiempo para que nos caiga el 20 de que ya somos papás. Sí. A las mamás, a las mujeres no. Ellas lo saben, lo intuyen, lo viven desde el momento uno. Sí. Ellas ya dejaron de ser solamente mujeres adultas y se convierten en madre quien trae la vida. Así es. Y los hombres pues somos voluntarios espectadores. Así es. Confiables espectadores de la paternidad hasta que nos van cayendo el 20 y lo vamos construyendo, Luis. Pero esto es importante, cómo aprender a lidiar en la vida adulta como pareja, que su rutina no se transforme al 100%, que se adapten, que los críos adaptarlos a tu rutina y no cambiar, transformar tu rutina en relación a un pequeño que tiene 0 años. Sí, y también pues romper los mismos clichés también de actividades, etcétera. Me acuerdo muy bien de una vez un evento, estaban mis hijos chiquitos, estaban como en el kinder, y fuimos a una fiestecita infantil en Cuernavaca, me acuerdo, ¿no? Y entonces, de ahí, de esa fiesta, tenemos otros amigos que tienen otra casa por ahí en Cuernavaca, y decidimos en bola irnos para allá. Tiene una alberquita y así, entonces salimos de una fiestecita y nos llevamos a los chiquitos con otros amigos a otra casita de Cuernavaca con otros niños. Y que tienen su alberquita, etcétera. Y me acuerdo que los niños empezaron a chapoteadero, etcétera, etcétera. Muy bien, nosotros estábamos jugando póker en la salita y nos picamos, ¿no? Y de repente los mismos niños ya estaban ellos solitos en los camastros con su toallita, ya se habían ido a dormir. ¡Ay, güey! ¿No? Estaban ahí los chavos, ¿no? Ya a las 12 de la noche, no sé qué. Sí. Y dijimos, ups, ¿no? Entonces paramos la mano de cartas, bueno, ya los secamos, no sé qué, nos llevamos la pijama a dormir y nos regresamos a jugar. Pero de alguna manera, obviamente los teníamos ahí atrás, no había un chapoteadero, pero estábamos picados jugando. Y no pasó absolutamente nada y los niños se lo pasaron genial. Y cuando uno le dio sueño, agarró su toallita y se fue a acostar a un camastro porque estaba contento y no fue a buscar al papá o a la mamá. Sí. Y estuvo padrísimo, ¿no? Entonces, ahí, pues, ambos nos adaptamos, ¿no? A la forma. Ellos jugaron como locos en alberca y nosotros estuvimos ahí conviviendo. En tu vida de adulto, ¿no? En tu grupo de adultos. Oye, porque además esto
yo sé que hay muchas historias que tú tienes relacionadas con tus hijos, la forma en cómo llevarlos, cómo crearlos. Sí, Y además hoy tienes un hijo que está estudiando en el extranjero, sí, sí, sí. otro pues que sigue estudiando, dos hijos que están a punto de terminar sus estudios, ¿no? Bueno, uno en un posgrado y otro terminando la Acá licenciatura. en México, sí. Entonces, pero eso no se dice fácil y muchas veces cuando no te encuentras un amigo y te pregunta ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? Por lo regular les dirían, no, muy bien, mi hijo ya está en Alemania, ya está, mi hijo está en Estados Unidos, está terminando tal carrera, estudiando en tal lugar. Sí. Pero nadie cuenta lo que pasa, lo que hace a un papá cavernícola como tú, Luis, o a una familia de un papá cavernícola como tú, todo lo que ha vivido para que un hijo quiera seguir estudiando y especializándose en otro país y que pues no es fácil, ¿no? O sea, suena bien, suena el éxito familiar, paternal, pero detrás de ello hay muchas historias. Sí, yo creo que lo más importante es pensar la situación como un día a día, ¿no? O yo me acuerdo cuando estaban antes de tenerlos y que pensabas en los niños, pues ya de repente decías, todavía no nacía el crío y ya estabas pensando en qué iba a estudiar y que Sí, si va a iba ser a ir a no sé qué, va a ser ingeniero, sí, ingeniero y bla, 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 ¿no? Y cuando te das cuenta, cuando nace, pues tienes que salir adelante de chiquito, llevar al doctor, que ya le sale un dientecito, que no sé qué. Igual ya en la parte, cuando van creciendo de la escuela, que el cambio de año y nuevos amiguitos y cambian de secundaria a la prepa y qué onda. Entonces, es un día a día, es disfrutarlos cada momento y a veces estar cerca y de repente volteas la cara y pues sí, uno ya pudo irse a estudiar fuera. Pero no es de que yo cuando entró a la prepa, ya sabía yo que iba a estar en el... No es cierto, o sea, todo se fue dando y uno hay que estar pendiente de mm, cada momento y cada etapa, ¿no? mm, Y también, como te decía, pues eso es una forma de poderlos disfrutar de una manera más cercana, más próxima, no como el ideal de, ya, estás estudiando, ¿no? Sino, ¿cómo fue? ¿Cómo estudiaste? ¿Cómo conseguiste? ¿Qué beca escribiste? Y por qué, ¿no? El otro chico, el menor, se fue a Alemania, estuvo un año con su hermano, él decidió de regresar, ¿y por qué? No, siguió, ahora qué vas a hacer en México y cuál es tu... O sea, estar cerca de ellos en diferentes momentos cotidianos y del día a día, ¿no? Porque pensar así tanto hacía, obviamente hay que planear y tener una meta, pero este, la otra parte es pues estar al momento, ¿no? Y que venga lo que venga, porque todo es muy impredecible, ¿no? sea, en realidad, lo que tú dices es, por más que tú pienses que tu hijo va a estudiar en tal lugar desde que nació, por más que tú pienses que se va a dedicar a lo que se dedique, ¿No? pues Y más bien además como se va dando. unos hijos son diferentes y si pones, también creo que es un error común, muchos padres ponemos una gran expectativa o proyecciones Claro, que nos hubiera gustado a nosotros en ellos, claro. y pues normalmente no sucede así, cada hijo pues agarra su propia dinámica y camino, ¿no? Ujú. Todos los hijos son distintos. Sin duda, sí. ¿Qué tan experto, papá cavernícola, crees que eres, Luis? ¿Qué tan experto? Pues tengo algo de experiencia con uno y otro, pero yo creo que si ya no me va a pasar, a lo mejor será algún nieto, pero si llega uno nuevo, voy a casi, pues empiezas de cero, ¿no? Porque es un enigma, ¿no? Y son momentos y contextos diferentes y bueno, es difícil, aunque bueno, tienes una forma y unos valores de ser más abierto, de ser tolerante, te digo que este vínculo con las, las, las mujeres y con muchas cosas, diversidad, etcétera. Y Sí. entonces hay que ser respetuosos y aventarte y a ver cómo te va con cada niño y pues lo poquito que tengas de background personal, pues tratarlo echar mano de eso cuando se necesite y pues a la aventura, ¿no? También. ¿Qué crees cuál crees que haya sido el reto o los retos más complicados o los más difíciles en tu paternidad con cada uno de tus hijos? Creo que hay un reto delicado, ¿no? Que es evitar el sobreprotección, sobreproteger, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo sí soy como muy más apapachador también. Y, por ejemplo, Diana, mi esposa, es un poco más exigente, entre comillas, ¿no? Es más disciplinada y te gusta tal desempeño en la escuela y algunas cosas, ¿no?
sin exagerar, pero ella es más estructurada en ese sentido, ¿no? Y entonces yo podría tender a protegerlos, a darles todo, a llevarlos de la manita todos los días a la escuela, y Diana, no, ellos tienen que aprender a ser un poquito más independientes, ¿no? Entonces, ese es un reto, ¿no? En donde tienes que ahí jugar con ambas estilos, ¿no? Para que ellos pues puedan desarrollarse de la mejor forma, porque sí, creo que sobreproteger es un error que se puede cometer, ¿no? Como padres, y creo que ahora también en estas épocas de muchos inputs, etcétera, hay muchos papás que están metidísimos y el niño no se puede aburrir, no se puede, si le gusta una comida no lo puedes obligar a que pruebe otras cosas, porque no, eso no se hace. Claro. Y creo que también de repente sí hay que apretarles un poquito, ¿no? Sí. Y tienes toda la razón, me haces pensar que es esto que dices, si tú sobreproteges, le vas quitando posibilidades de sobrevivencia a tus hijos. Sí. Sin darte cuenta, Luis. Así es. Y sí, de repente, pero es difícil porque el primer impulso como papá es, no. Sí, sobrevivencia. Te voy a cuidar, te voy a proteger, ¿no? Sí. Y hacer lo contrario, ¿no? Yo me acuerdo también, por ejemplo, cuando iban de chiquitos a las resbaladillas y a los columpios, ¿no? Que lo ves ahí subiéndose hacia la resbaladilla a 3 metros de altura y tú te estás así, ¿no? Sí. Lo que quieres es salir corriendo y agarrarlo, pero te tienes que aguantar y ya que se aviente la resbaladilla. Igual cuando de adolescentes, ¿no? Dices, si se va a ir de viaje a Acapulco con sus cuates, tú dices, ¿cómo crees, no? Pero tienes que tener la confianza, y así como una vez estaba en la resbaladilla a 3 metros, pues otro va a estar de viaje, por primera vez saliendo de casa y haciendo su vida, ¿no? Y entonces, en ninguno de los dos, en los dos momentos tienes que, como papá, pues aguantar y no quererlo, proteger, es que esto de la paternidad también, y nadie nos lo dice, pero hay que prepararnos para las primeras veces de nuestros hijos y de nuestras hijas. La primera resbaladilla alta, la primera vez que te dice, yo solo, papá. Sí. ¿No? Que te suelta y dice, no, que no, yo solo. Cuando te están reclamando desde los 2, 3 años la independencia en una resbaladilla. Y después, en las que siguen. Que siguen de vida, ¿no? Y eso es un prepararnos continuamente a las primeras veces de nuestros hijos. Sí, a que se van a caer y pueden cometer errores y poder intervenir, pero no solucionarles todo. Sí. Es que sientan el apoyo. Y eso es muy, muy lindo, ¿no? Y se extrapola ahora que son adolescentes, pues toman decisiones de carrera, de qué hacer, de dónde vivir, y pues tú, pues que te vaya bien, les tratas de aconsejar, pero pues no puedes estarles resolviendo todo, ¿no? Eso es imposible y no creo que sea lo correcto, ¿no? Para ellos al final, ¿no? Debe ser un apoyo, debes estar ahí presente, pero bueno, y ahora que están más grandes, pues son adultos, ¿no? Y tienen van tomando sus decisiones, ¿no? Sí. Y también es una época compleja, ¿no? Como padre, ¿no? De decir, ups, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quieres estar más cerca de ellos, porque quieres que estén mejor, porque es un mundo difícil, ¿no? Uno en Europa saliendo adelante, otro aquí en México estudiando y viendo temas vocacionales, qué quiero hacer, qué no quiero hacer, y pues debes dejarlos tomar sus decisiones, y también como papá, igual que lo de la resbaladilla, decir, te veo de lejos, ¿no? Y si necesitas, te ayudo. Pero y aunque sienta aquí nervio, aunque sienta tensión, aunque sienta el dolor o el riesgo de lo que estoy viendo que te puede ocurrir. O que a uno lo deja la novia y tú, te dejan esa. No, pues si le tocas el tema, pues se va a poner a la defensiva, porque eso es mi campo, ¿no? Y tú, ¿no? Oye, hablando de esto, tú ya estás sorteando la adolescencia. Sí, ya creo que ya pasaron. Ya pasó la adolescencia. ¿Cuál dirías que es tu experiencia donde, híjole, este adolescente sí me está sacando de quicio? Fíjate que mis hijos tuvieron una adolescencia, la verdad, muy tranquila, ¿no? De hecho, la prepa que iba a uno, la secundaria y la prepa, el director decía, la adolescencia tiene muy mala prensa. Sí. Es muy criticada, muy cliché de que el adolescente es insoportable. Sí. Y yo creo que no tanto. Es una época muy interesante en donde ellos van generando su personalidad, ya dejan de ser niños y empiezan si uno va a ser más creativo y más introvertido y el otro es sociable, no sé qué, lo empiezan a demostrar, empiezan a cambiar, y poder acompañarlos en eso a mí me parece súper padre, que
Por suerte, a lo mejor no me tocó una adolescencia muy voluble de alguno de los dos, pero realmente fue una época en que muy disfrutable de verlos también crecer, de ponerse más fuertes. Por ejemplo, en los deportes, de repente, entre los 12 añitos y los 14, mi hijo estuvo jugando fútbol americano y de repente en 6 meses, yo ya no le agarraba, no podía correr más rápido que él, ¿no? Siendo que un añito antes, pues era mi bebé, yo lo empujaba y se caía, ¿no? Sí. O lo cargaba, ¿no? Sí. Monote, ¿no? Su desarrollo físico, su desarrollo mental de la adolescencia fue para mí padrísimo, ¿no? Verlos cambiar y realmente no batallé demasiado, ¿no? Oye, y en todo este proceso, yo recuerdo por ahí que me contaron una anécdota tuya en la crianza de tus hijos desde pequeño. ¿Cuál? Una donde tus hijos empezaron a tener un vínculo también con su propio referente de la crianza que estaban viviendo, con los juguetes que jugaban. Ah, ok, sí. Con lo que crecían y Sí, la forma en padrísimo, cómo jugaban. Mi hijo, el chiquito Julián, de 3 añitos, no sé qué, dijo, ¿qué quieres de cumpleaños? ¿Qué te vamos a regalar? Dice, quiero un bebé. ¿Cómo que un bebé? Sí, quiero un bebé. Y estábamos en una tienda y en la juguetería y había unos muñequitos, ¿no? De los nucos o no sé cómo se llamaban. Nucos, sí, que eran gigantes, ¿no? Eran pues, casi, no tanto, como un poquito más chiquitos que el tamaño natural de los bebés. Y y por ejemplo, mi papá y mis suegros y eso, ay, pero ¿por qué le regalas eso? O sea, como que se sentían extrañaron, atentados, ¿no? La masculinidad sí, le ponías ¿qué onda, la no? retabas. Y pues le regalamos su bebé a mi hijo y fue muy divertido porque él sacó el bebé, lo arrullaba un ratito, Ajá. lo voy a bañar, entonces, pero lo bañaba y lo metía a la tina así, lo sacaba, le echaba talco, pero así a lo loco y luego, terminaba de jugar, ya lo tapaba y lo aventaba en la cama, ¿no? Ajá. Y dice, es que soy buen papá. Y yo, Bueno. Chulada. Y sí lo cuidaba de una manera un poco más tosca, ¿no? Sí. Porque luego ya había, o tenías unas compañitas de kinder que sí tenían a sus bebés y los arrullaban y hacían así, y le cantaban, lo ponían en la camita con cuidado y así, ¿no? Y Julián lo cuidaba, lo veía, jugaba con él, le daba de comer, lo bañaba, le ponía el talco y lo que tú quieras, pero más así, ¿no? Ya, talco, secaba y de repente ya se le olvidaba, lo aventaba a la cama y así iba a jugar pelota, ¿no? Ajá. Pero cuidaba al bebé, ¿no? Entonces, así como que para estos temas estamos hablando de paternidades, pues masculinas, está padrísimo, Claro. Hay unos videos también divertidísimos de papás conviviendo con sus hijos, peinándolos y todo, Sí. con pero oye, formas pero es que prácticas. este ejemplo, esta anécdota a mí me vuela la cabeza, Luis, porque yo lo que he estudiado en paternidad, y lo he dicho mucho en este podcast, también está escrito en el libro, es que en México, pienso que solo en México, pero a nivel global, se desincentiva la paternidad desde que nacemos. Lo natural, lo que dirían tus suegros o tus cuñados o tu mundo, tus papás, es darle una pelota, darle herramientas, enséñale a trabajar, Claro. no a jugar con un bebé. O sea, tú no le cargaste de un significado que el mundo externo le cargó a un gusto, un deseo ingenuo, inocente de un niño de 3 años. Sí, y ahí se van acumulando también que las niñas no pueden jugar con otro tipo de juguetes, Fútbol o con otro tipo de juguete, exacto. Y sí, pero afortunadamente eso va cambiando y fue muy, muy interesante también verlos cómo de manera natural lo podían hacer. También me acuerdo en una fiestecita de salón, había era como una cocina de plástico, Sí, que tenía una cocinita con su lavabito y sus puertitas y no sé qué. claro. Y los niños agarraron la cocinita, se la ponían acá como ametralladora, ¿no? Entonces con la puertita de la alacena de la cocina era el gatillo, ¿no? Y te estaban disparando, ¿no? Y otros agarraban una Barbie, Claro. está toda despeinada y así sin ropa, le abrían los brazos y la agarraban de avioncito otros, ¿no? Entonces, el momento del juego y el cliché de el juguete de niño, el juguete de niña, que el están temor de que no le roles que son pues rígidos y que son parte de lo que estamos rompiendo, así, cambiando, siendo más fluidos, más naturales, pues sí están ahí en ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero es muy lindo verlos directamente los niños, cómo están reaccionando en la escuela, con amiguitos, con juguetes, en las fiestas, cómo cada uno hace se apropia de juguetes del mundo de sus gustos,
de una manera única, ¿no? Cada niño es Totalmente. único, niño o niña. Y me hace recordar que también en una fiesta con mi hijo, en una fiesta donde habían disfraces, y él se quiso poner el disfraz de un hada. Y entonces él decía que él tenía más superpoderes que los demás niños, Pues sí, qué bonito. ¿no? Entonces, pues claro, o sea, la interpretación de los niños no es la misma que la sucia, cochambrosa, estresada, ansiosa del mundo adulto por lo Así es. regular. Y ahí es donde se penaba. Y de repente yo veo que se sacan de onda todavía hombres y mujeres porque algún crío, alguna cría tenga un gusto por algo que no está dentro de los patrones establecidos. Con una muñeca. Un compañero de la escuela de mi hijo le gustaban las Barbies. Y hace poco mi hijo me dijo, oye, a mí me gustaría que me regalaran esa Barbie, que no creo que una Barbie, creo que les gusta ir mucho a las jugueterías. Y mi hijo también le gusta recorrer los pasillos donde están las Barbies. Y de repente me dijo, oye, yo no tengo una Barbie. A mí me gustaría esta Barbie. No recuerdo qué Barbie era, no sé si era una Barbie morenita, una Barbie que tenía más aditamentos, o la astronauta, o la edición especial de no sé qué. Pero él decía, yo quiero una Barbie. ¿Por Sí. qué no puede ser? Digo, pues bueno, hay que pedirle a los reyes o espera tu cumpleaños. Y era el tema también de ir distinguiéndole, no comprar todo lo que quería, ¿no? Eso, hoy, y desde ese entonces, un poquito antes, sí paseábamos a las jugueterías a ver toda la oferta, pero no salíamos con Sí. nada comprando. Pero es como permitir que se abran estas discusiones, estos diálogos y que otros papás al lado escuchen que no pasa nada. Y si el hijo le gustan las Barbies para toda su vida, pues es él. Claro. No, y te acuerdas que te decía que hace ratito en la plática que a Diana, mi esposa, le gustan las herramientas y comprar y corregir cosas. Y la caja de herramientas que hay en la casa, ella es de ella. Y se pone con mi hijo, el chiquillo que vive con nosotros, ellos Sí. está estudiando diseño, que también son manitas, y se ponen a arreglar los contactos, a modificar las cortinas, hacer las labores de mantenimiento, ¿no? Sí. Mientras yo estoy leyendo, yo soy de libros, ¿no? Ajá. Y está padrísimo, son sus juguetes, y mi esposa va y a veces está más de viaje y se está más tiempo en el Home Depot, ¿no? Sí. Que en una tienda de otras cosas, ¿no? Sí, Porque que le en el encantan centro las comercial. herramientas y los brocas de taladro, y está muy padre porque tiene es de mesa y quién sabe qué, y la pinza perfecta para pelar el cable de tantas Claro. pulgadas, y eso se lo saben, y yo, pues eso no es mi rollo. Y además con eso convive con Julián mucho, porque Ajá. ahí sí como se hicieron afines en esos gustos, ¿no? Sí. Entonces, pues esos roles de Barbies y herramientas y eso, pues no, ya cada tipo es único, ¿no? No, y además cada espacio, yo creo que ya es un tema de no es tolerante, ni tampoco somos papás maravillosos los que no nos asustamos o que no nos despeina el que los hijos pidan una Barbie. Ujú. Más bien creo que hay que normalizarlo y es parte de la normalidad de que las niñas jueguen fútbol o que les gusten las herramientas o que les guste un juego. Por ejemplo, mi sobrina le gusta cada vez que va a nuestra casa con mi hijo, le gusta jugar con carros, le gustan las pistas Sí. de carros y qué divertida se dio en una última pista que pidió mi hijo de regalo. No me acuerdo si fue de cumpleaños, de Reyes, de Santa. Y era muy divertida ella. Y luego iba sola a la casa, no estaba mi hijo, y seguía jugando con la pista. Entonces dices, Sí. oye, no es que no esté bien hacer esto, pero pues también sucede. Y es más bien las libertades de las crianzas para las nuevas generaciones o los hijos, ¿no? Sí, además tampoco lo tienes que poner todo desde un panorama de sexos, ¿no? Por ejemplo, a mis dos hijos no les gustan los deportes de pelota, nunca jugaron fútbol. Ah, Yo les pasaba la pelota y lo agarraban así, la quitaban. Mis hijos les gustaban ni los carritos, por ejemplo. A mis dos hijos les gustaban las espadas. Y entonces peleaban siempre con espadas. Y todos, en la escuela, en el kinder, era el fútbol y ellos no jugaban fútbol. Punto. sí. Y hacían otra cosa más de niños, que es pelear con espadas, pero finalmente tampoco es un rol de sexos, también hay niños que no les gusta el fútbol, que les gusta a lo mejor el jugar tenis o nada, o leer o hacer pastelitos, ¿no? Ser chefs, ahora los chefs son muy famosos Sí. y las mujeres, ¿no? Como hay niñas que pues tampoco les va a estar llamando la atención los reportes bruscos y son
muy femeninas en su arreglo y en sus colorcitos, y está padrísimo, ¿no? Qué maravilloso que hoy vivamos esto, Luis. Un mundo donde, lo que acabas de decir, donde si no te gusta la parte ruda o así, si eres hombre, y la parte hiperfemenina si eres mujer, hoy hay muchas opciones. Sí, claro. Hoy todo el mundo puede ser el mejor en ello. Acabo de salir una entrevista el día de hoy donde a mi lado estaba una boxeadora doblemente campeón del mundo y que es parte del Salón de la Fama del Consejo Mundial de Boxeo. Uh-huh. Y ver su historia, lo complicado de su trayectoria, pero también que tiene hijos, que es una mujer femenina, Uh-huh. pero que también está orgullosa de algo que ella logró, así como hoy tenemos una presidenta mujer. Está bien, padrísimo. ¿No? Eso es lo que yo digo en una conferencia que hace poco di, y donde hablaba sobre, oye, ¿y qué tal si les contamos? Porque alguien me decía, pero es que el mundo es muy complicado ahorita para nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Y más si eres papá de hijas, digo, te Sí. entiendo. Pero ¿qué pasa si además del contexto, y él hablaba del contexto en el que vivíamos, qué pasa si en este contexto también les cambiamos las narrativas y hablamos que el mundo femenino o el mundo en general es bello? Claro. ¿Qué pasa si hacemos que los hijos volteen a ver el cielo, los árboles, escuchar los pajaritos? Porque eso ya no lo vemos. Eso es la parte estética, la parte bella de la vida. Y si les contamos a las hijas que hoy hay una presidenta mujer en el país. Y esta semana escuchaba que a un año del mundial, que va a ser el primer mundial de fútbol que va a ser inaugurada por una mujer presidente. Sí, bien. Y va a ser en México. Sí, qué bueno. Fíjate, también hoy en la mañana venía oyendo una entrevista a Julieta Fierro, la científica. La científica. Que también estaba diciendo que a las mujeres, sobre todo mujeres profesionistas en la ciencia y así, que tampoco tenían que tener la presión de, es que soy mujer científica, tengo que ser premio Nobel, tengo que ser la mejor. Todas estas mujeres profesionistas actuales que tienen que ser perfectas mamás, perfectas esposas y triunfadoras en sus negocios y directoras generales de la compañía, porque la mujer, ¿no? El empoderamiento. Y ella decía que había que bajarle, ¿no? Que fueran unas buenas profesionistas o no profesionales, lo que hicieran, pero tranquilas, no tienen por qué una mujer tampoco ser la número uno y destacar y chingarse a todos los hombres porque yo soy más chingona. Sí. Creo que también deben estar haciéndolo bien, triunfando y llegando a donde puedan llegar de una manera natural, pero tampoco con una otra presión, ¿no? Como soy niña, tengo que ser chingona. Ser chingona. Y más que los otros, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, también que se quiten las mujeres esa parte de presión tampoco, ¿no? Sí, porque además puede ser demasiada presión el que el mundo, o sea, y ya viven en donde el mundo masculino está dejando ya de estar peleando solamente el que su visión, el por sus pistolas, así va a ser la vida. Que eso es lo mejor, ¿no? Que hoy también las mujeres han logrado, hoy también los hombres estamos bajándole esa tensión de que el mundo debe ser un mundo de color azul y del tono del azul que yo quiero, como un masculino, ¿no? Sí. Más bien es un tema de hoy el mundo se está vistiendo de colores y nos estamos volviendo más flexibles, nos estamos adaptando a los colores, a las tonalidades de azules, de los amarillos, de los rosas, y a todos nos quedan. Yo hoy tengo un saco favorito que es rosa. Sí, así es. Sí, y las mujeres pueden estar cómodas y no estar en guerra, ¿no? De ver quién es más destacado. Eso, cada persona es única, ¿no? Y puede tener su momento, su camino, sus gustos, sus pasiones, sus limitaciones también, ¿no? Todos tenemos limitaciones también y esas no nos gusta verlas, ¿no? Todo el mundo pone el lado exitoso y el lado cool, ¿no? Sí, el valor también vale. El lado vulnerable. La vulnerabilidad, así es. Es un valor importante. Aquí lo decimos repetitivamente que la vulnerabilidad hay que aprender a ser vulnerables porque eso se puede convertir en nuestro nuevo superpoder, Luis. Sí, buen punto. Y es ser amable con la vida y es ser amable contigo mismo. Así es. ¿No? Y dejar de pelear esto que decía Julieta Fierro, a las mujeres no se sobreexijan el ser, si no, no eres. No, vales por ti mismo. Ti mismo, ¿no? Y después ve construyendo lo demás. Exacto.
Y un poco yo creo que mucho de esas son las grandes labores que tenemos que estar haciendo los papás día con día, ayudar a que nuestros hijos Sí, también sí, sí, entiendan ese tipo de lecciones. No sé cómo te va a ti. Bueno, yo te puedo decir hoy, más bien cuéntame tú más, porque ya tienes 2 hijos, uno en posgrado y otro en licenciatura o terminando la licenciatura, tomando decisiones ya en su vida profesional. sí, sí, la tienen difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, esta lucha por destacar académicamente, ¿no? Y excelentes calificaciones y, ¿no? Entonces, pues que se relajen, ¿no? También un poco y que disfruten el periodo, la vida y la actividad, ¿no? Y se enamoren de las cosas cuando también estás, contento y disfrutando y enamorado de la actividad que estás haciendo, pues es una fórmula mucho más segura de éxito, que no hay seguras, si amas tú lo que estás haciendo, a que lo hagas por puro, presión y fuerza y Coraje, coraje obligación. y obligación, ¿no? Entonces, y esta de la vulnerabilidad también, ¿no? Y que pues estás aquí y no tienes por qué estar sufriendo para llegar a otro lado, ¿no? Está bien tener tus metas y tampoco puedes estar siempre en la comunidad, ¿cómo se llama? En el área de confort, Sí. pero pues lo que hagas tampoco se trata de sufrir, ¿no? Se trata Ujú. de disfrutarlo, esforzarte y ir conquistando cosas paso a paso. ¿Tú qué le dices a tus hijos para encontrar ese equilibrio? Porque por un lado es la presión social, Ujú. por otro lado es una generación, o son nuevas generaciones que han crecido en redes sociales. Sí. Y el mundo es como tú bien lo describiste al principio, es ideal, todo está bien, ¿no? Pocos hablan de lo que te costó trabajo, de tus dolores, de lo que no te salió bien. Entonces hacen que tengamos una presión social en las nuevas generaciones de querer ser así como se ve el mundo de los exitosos. Sí. Y por el otro lado, un contexto donde a veces no ayuda a decirle tengo que echar ganas, tengo que trabajar, disciplinarme porque quiero llegar a tal lugar, porque no sabes cómo O está la están vida. desmotivados, ¿no? Que ya todo les Mm. parece cuesta arriba, imposible, que el mundo no sirve y gente joven está muy desencantada. Dice, ¿yo para qué quiero tener hijos? ¿Para qué quiero ser? Si el mundo es una mierda, se va a acabar el calentamiento global y la política y ¿Para qué termino una licenciatura si si no gano otros ganan trabajo. y no hay trabajo mal pagado o otros ganan más sin estudiar? Sí, exacto. Y están muy descontrolados. Fíjate que yo creo que el tema que dices de vulnerabilidad creo que es muy importante porque te hace ser más honesto contigo mismo, ¿no? Ujú. Y las redes sociales que son perfectas y la inteligencia artificial, eso, ser perfecto, aunque en apariencia está fácil, Sí, ¿no? sí, Digo, y ahorita me tomas una foto y me puedo poner, me retocan y en un minuto ya me veo mucho mejor. Y entonces, cuando yo digo, pues, ¿quién soy? ¿Por qué me costó trabajo? Que tengo menos pelo, pues la gente puede creer más en lo que yo soy, ¿no? sí, Entonces está muy interesante, ¿no? Poder también ser más, yo les digo a mis hijos que sean más críticos con los medios, ¿no? sí. Pero una vez me dije, estuvo muy chistoso, estábamos viendo algo en la tele y decía, no, pues no le creas todo lo que ves en la tele porque no sé qué les dije. Y entonces estaban viendo, creo que los Muppets o no sé qué, y dice, sí, eso está mal porque los perros no hablan, no sé qué, y tienen alambre, y es un títere, y entonces le hicieron hasta de broma de que pues Ah, estaban burlando de un programa en donde como que los animales hablan, ¿no? ajá. Dijo, no, pues no, pero riéndose, Sí, entonces ya les hace ser más inteligentes, ¿no? También hay que usar el sentido del humor, hay que sí. tomárselo menos a pecho, ser más Mm, vulnerables, ser más abiertos y disfrutar también, ¿no? sí. ¿Tú crees que hay algún, no sé si decirlo secreto, alguna fórmula o algún elemento detonador para que tus hijos porque eso es una de las preguntas que más me hacen, Ujú. Luis. ¿Cómo hago para que mis hijos no pierdan la hambre, la ambición, las ganas? Es que es complicada la pregunta, ¿no? Yo creo que, ¿cómo puede ser? Pues te había dicho un poquito de que también lo vi con ellos, de ir paso a paso, ¿no? De ir viendo los pequeños momentos de vida agradables y los pequeños logros, ¿no? Y las pequeñas cositas que van haciendo. Entonces, que también aprendan a disfrutar de esa parte, ¿no? Sí, Para que vayan paso a paso y que de repente volteen la cara y dices, ya acabé una carrera.
Exacto. pues ya Acabé la prepa. acabé la prepa, ¿no? Mi hijo, el chico, practicaba esgrima, ¿no? Y practicaba esgrima y fue desde chiquito y de repente pues llegó a juegos, olimpiadas nacionales infantiles y pues con mucho trabajo. De repente decía, ya no quiero. Dijo, oye, pero pues viene otra competencia y y le iba bien y entonces se volvió a motivar. Entonces, decía, no me quiero dedicar, tenía que entrenar mucho, entonces ya una vez que estaba como agotado, dice, ¿para qué? Entonces dije, no, pues entrena esta semana, cumple esta competencia y si quieres ya. Sí. Y como le iba bien en la competencia, se volvía a motivar, ¿no? Ujú. Porque era de metas cortitas, ¿no? Claro. Y eso le daba input para la siguiente y así, ¿no? Ujú. Estaba desmotivado, le fue bien en una siguiente competencia, le dije, éntrale a esta, y de ahí siguió, ¿no? Pero aquí lo importante, entonces, diríamos, Luis, es estar tú como papá. Pues sí, ese es muy, muy importante, Acompañar. ¿no? Estar cerca y acompañar y por supuesto disfrutarlo también tú como papá, pues que Sí, los sí. veas, ¿no? Totalmente. Fíjate que yo acompaño a unas primas que se quedaron huérfanas, las acompaño hace años. Y hace esta semana una de ellas ya está mayor, 25 años. Su novio la invitó a Cancún y se fueron a Cancún. Y ya tenía tiempo que no las veía. Ya están grandes, ya terminaron la universidad y las he acompañado. Y me escribió hoy, esta semana, para decirme, ¿qué crees? Mi novio me invitó a Cancún y acabo de llegar. Digo, pues qué padre, qué bien. ¿Y dónde estás? ¿Dónde te vas a quedar? Después las preguntas, de verdad, dime, ¿estás bien? Si necesitas algo, me marcas enseguida. Y no, estamos bien. Pero yo creo que algo que a mí me dejó este gesto de esta primita, cuando digo primita, bueno, que tiene 25 años, Ujú. siempre la vi como con las niñas, fue, necesito tenerte ahí cerca, tener esta figura. Sí. Y creo, yo hoy se lo discutía con mi esposo, oye, estuvo padre, estuvo bonito, la estamos acompañando toda la semana en su viaje con su novio. Y es un tema, es aprender a decirles, oye, lo que me está diciendo es que quiero que me acompañes en esto, que está padre, que está bonito, pero me quedé sin papás. Y creo que te das cuenta que esos detalles que lo hacemos diario con los papás, pero es estar ahí, que te acompañen, que te digan, y eso haces, ¿no? Y también vas disfrutando. Sí, vas disfrutando la competencia, el que le pusiste otra vez el chip al hijo, y Sí. ellos también se van retando, van creciendo cada competencia, pues implica motivación, o vas viendo su personalidad en formación. Sí. Ahora también seguro con mi hijo que está en Alemania, pues quisiéramos estar más con él, ¿no? Ujú. Pero afortunadamente podemos, con las comunicaciones, etcétera, pues estar más al pendiente, conectarnos y cuando él tiene logros, ¿no? Importantes o algo que le salió bien o que se estaba cambiando de casa, pues de inmediato no lo cuenta y pues y pues ahí lo vamos también monitoreando de lejos, ¿no? Sí, Y tratando de estar presente y también acompañándolos en cosas cotidianas. A veces prendes no sé, la videollamada mientras estamos comiendo y entonces ya medio lo oyes y él está cocinando. Entonces también tienes como esas convivencias en otro lado. Una vez me pasaron un tip también que si querías platicar con un hijo adolescente de algo, si lo ponías en la mesa frente a frente, pues te iba a mandar a volar, pero dice, vamos a lavar el carro, ¿no? Entonces, mientras estás ahí, o a cocinar, mientras estás ahí haciendo otra cosa, pues de repente hasta ellos solitos empiezan a contarte más, ¿no? Mientras sacas estás la picando sopa. la cebolla. ¿no? Y dices, no estoy llorando, papá. No, No me es que cortó la novia, es la cebolla. Sí, es la cebolla, ¿no? Y esa convivencia, ¿no? Cercana y estar acompañándolos, ¿no? Claro. Como te decía también, pues vivir los momentos cercanos con los niños de bebés, llevarlos, traerlos, cambiarles el pañal, pues estás también en esos momentos cotidianos y ya de grandes, pues cocinando o acompañándolos en la mudanza de Diana, mi esposa, fue a Alemania a ayudarlo a que se cambiara de casa, por ejemplo, ¿no? Y ahí, pues, ella le compró también macetitas y la palita del no sé qué, y la vajilla y la funda de la almohada le ayudó a poner su casa y pues fue una convivencia muy bonita que le cayó de maravilla que la mamá le ayudara a la mudanza, ¿no? Claro. Y pues mucha de la convivencia más profunda fue cuando estaban pues en ese proceso de mudanza y de instalación de una casa, ¿no? Más que irte a un café a echar netas, ¿no? Sí. Se daba en ese contexto. No, ahí se ven, ahí lo vives. O sea, y el tema es que todas esas grandes conversaciones profundas son en los momentos más inesperados, en los más cotidianos y en los menos preparados. Sí, de repente suceden, ¿no? Sí. Esas magias. La cosa hay que estar también
alerta, ¿no? Y receptivo para encontrarlas y no soltarlas, ¿no? Sí, creo que es la mejor manera o el mejor tip que le podemos dar a los cavernícolas, pues recuperar esto como tip tuyo, Luis, pero me hace pensar que creo que los mejores momentos es cuando alguien, o sea, yo lo que digo es cuando escucho la agenda que trae mi hijo, cuando estamos platicando, comiendo o preparándole la cena y me cuenta, oye papá, pasó esto, el otro día pasó tal cosa, ¿qué más hay detrás de pasó esta cosa? O que te va contando algo, sabes que hay algo que trae en la agenda y es de aprender a detectarlo y saber los temas nuevos que llegan a su vida. Hoy que es un niño todavía, mijo. Sí. Son los temas nuevos, cómo están llegando, quién está llegando, si hay temas o si hay algo que le esté molestando y cómo lo puede resolver, o si lo puede resolver solo, o necesita un tip, un consejo, Sí. o solo dejarlo, solo escucharlo. Sí, a lo mejor ahí es medio cliché o algo, pero ahí sí el sexo femenino, las mujeres creo que nos ganan bastante a los hombres para captar de repente qué más hay, ¿no? Sí. Tienen una vibra muy especial, por lo menos las mujeres cercanas a mí, mis hermanas, mi esposa, yo todavía estoy así como en la mensa y ellos ya, ¿qué Ya traes? la cacharon. ¿No? Ya cacharon algo, ¿no? Sí. Pero bueno, también hay que abrir la intuición, ¿no? Sí, totalmente. Luis, gracias por estar con nosotros compartiendo. No, qué gusto la plática, estuvo muy, muy padre. De eso se trata, tener esta fogata, esta cueva, donde dos masculinos se sientan cómodos para charlar de cosas que además son del territorio de lo amoroso, del territorio de lo tierno, del territorio de la vulnerabilidad, pero también del orgullo. Sí, claro. También de las cosas padres y las cosas que nos hacen ser felices. Sí, no, yo, el ser un buen papá, que me lo han dicho mis hijitos y yo me la quiero creer, pues a mí es algo que me hace sentir muy bien, ¿no? Muy orgulloso, ¿no? Y ojalá que, fluyan, por ejemplo, falleció hace poco un gran amigo de la industria de la iluminación, Víctor Palacio, y ahí estuvieron su hijo, ¿no? Sí. Estuvimos ahí, hicimos un evento, etcétera, y él manifestó homenaje. en el homenaje cómo admiraba y quería a su papá, ¿no? Y cuando si puedes lograr que un hijo también diga eso de ti, es que es magnífico, es una joya, es un tesoro de vida, ¿no? Que se te reconozca porque a veces también hay momentos y los sabrás de hijos que rompen con sus padres en la vida, ¿no? Por X o Y temas o malas comunicaciones o quién sabe qué malos entendidos o cosas de la vida, ¿no? Totalmente. Y por eso hacemos cavernícolas. Porque yo creo que hoy los hombres que son papás en este planeta podemos tener una mejor experiencia paternando. Sí, sin duda. Y seguramente nuestros hijos tendrán referentes distintos y digan, vale la pena, se ve que no se la pasaba tan mal. Sí, repliquen, sí, así es. ¿No? O lo mejoren todavía aún más. Luis, encantado de tenerte en estos micrófonos como cavernícola invitado. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias, al contrario, y a tus órdenes. Muchas gracias, cavernícolas. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Yo soy Omar Estrada. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Cavernícolas el Podcast o en X como Soy Cavernícolas. También nos pueden ver en YouTube. Si quieres ver y escuchar este video podcast en YouTube como Cavernícolas Podcast, ahí nos puedes encontrar. Y Cavernícolas, si tú escuchaste algo que tú crees que te resuena y que también le puede resonar a otro cavernícola papá, que esta conversación le puede servir para alguna de esas retos, desafíos, dudas que tenemos en nuestras vidas, por favor, no dudes en compartirlo y recomendar que escuchen Cavernícolas. ¿Qué puede pasar? Mejorar la experiencia de la paternidad. Soy Omar Estrada y ¡Uga, uga! Mo Studio